En Malasia ha tenido lugar un acontecimiento histórico. El rey Ibrahim ha sido coronado oficialmente tras haber estado 6 meses en el cargo. Este singular monarca corre en potentes motos y cena en restaurantes corrientes. Vive en el lujo, pero su destino está lleno de tragedias. Además, tiene una afición muy inusual que valora más que su colección de coches de lujo. ¿Cómo fue la coronación? ¿Es cierto que el rey tiene una amante? ¿Y por qué la gente organizó un boicot e incluso utilizó un cóctel Molotov? Mira el video hasta el final para descubrir todo esto. Empecemos. Ibrahim nació hace 65 años en el seno de la familia real de Johor, uno de los estados de Malasia. En 2010 murió su padre y el príncipe fue proclamado sultán de su estado natal. La fortuna del monarca se estima en 5,7 mil millones de dólares y está considerado una de las personas más ricas del país. El sultán posee un vasto imperio empresarial que abarca propiedades, telecomunicaciones, petróleo y gas. Cada 5 años se elige al rey de toda Malasia entre los jefes de las 9 familias reales. Esta vez el elegido fue Ibrahim, que asumió sus nuevas funciones en enero de este año. No obstante, la coronación oficial no tuvo lugar hasta julio en la Mezquita Nacional del país. Los ciudadanos están impresionados con su nuevo rey y todo el país disfrutó viendo la retransmisión en directo de la coronación. A la ceremonia asistieron unos 700 invitados, entre miembros de la familia real de todos los estados malayos y dignatarios extranjeros. Entre ellos se encontraban el rey Hamad al-Jalifa de Bahrein, el sultán Hassan al-Bolkiah de Brunei y el príncipe más popular de Asia, Abdul Matin, junto con su esposa. Ataviado con un traje tradicional y un tocado real, el sultán Ibrahim prometió respetar la constitución, defender la religión islámica y garantizar la paz en Malasia. Y ya lo ha demostrado con hechos. Recientemente, ha estallado en el país un escándalo de temática religiosa. Una cadena de supermercados de Malasia vendía calcetines con la palabra Alá. Para un país islámico, esto es un auténtico sacrilegio. Una ola de descontento recorrió Malasia y el escándalo dio un giro impactante. La gente declaró un boicot contra esta cadena minorista e incluso lanzó cócteles Molotov contra 3 tiendas. El rey Ibrahim condenó enérgicamente los disturbios y prometió a la población ocuparse de lo que estaba ocurriendo. Los productos fabricados en China se retiraron inmediatamente de la venta. Y a pesar de las disculpas del dueño de la tienda al rey y a los musulmanes, el sonado incidente de los calcetines provocó varias detenciones. Una profesora universitaria malaya ha explicado por qué los calcetines con la palabra Alá se consideran ofensivos. Según afirma, los pies se asocian a un estatus bajo y los calcetines apestan después de llevarlos puestos todo el día. Está segura de que personas de otras religiones también se sentirían ofendidas si en los calcetines se escribieran las palabras Buda o Jesús. ¿Qué opinas al respecto? Escribe en los comentarios. A diferencia de la mayoría de los monarcas de los países islámicos de Asia, Ibrahim solo tiene una esposa. Se llama Sarit Sofía. Esta mujer es una personalidad extraordinaria. De hecho, algunos observadores creen que muchos de los éxitos de Ibrahim se deben a ella. Aunque los rumores dicen que Ibrahim tiene otra mujer. Esto no se afirma oficialmente en ninguna parte, pero los lugareños suelen conocer detalles tan sucios y a veces lo comentan en foros. Curiosamente, el matrimonio del sultán podría no haberse celebrado por motivos políticos. Sarit Sofía es una princesa nacida en el vecino estado de Perak. Sus padres no les permitieron casarse durante mucho tiempo. Sin embargo, el joven príncipe consiguió defender su amor y obtener el consentimiento para la boda. Sofía dio a su marido 6 hijos, 5 varones y una hermosa hija. Por desgracia, la vida de uno de los hijos, Abdul Jalil, resultó ser una tragedia. Hace 9 años, murió de cáncer de hígado con solo 25 años. Esta pérdida dejó una herida en el alma del sultán Ibrahim, pero no quebró su voluntad de vivir. En contra de la tradición de las monarquías orientales, el rey permitía a sus hijos casarse por amor y no por decisión política. El hijo mayor, el príncipe heredero Ismail, se casó con una muchacha llamada Khalida. Nació en el seno de una familia sencilla, pero el sultán Ibrahim y su esposa Sofía la aceptaron como parte de la familia. La hija del rey, Amina, también se casó en contra de las tradiciones aristocráticas. Su elegido era un humilde encargado de tienda,
además de origen holandés. Los padres reales no impidieron el matrimonio desigual, pero su hija es feliz y ya les ha dado nietos. El camino de Ibrahim hacia el puesto de rey era de esperar. A los 23 años, fue declarado príncipe heredero de su estado natal. El joven era consciente de sus responsabilidades y estudió mucho, primero en Malasia y luego en el extranjero. Más tarde, dirigió Johor y ahora es el rey de Malasia. El rey solo lleva uniforme en ocasiones oficiales. En su vida cotidiana, prefiere la ropa sencilla e incluso las chaquetas de motorista. Lo cierto es que Ibrahim es un gran aficionado a las motos y no se priva del placer de conducir su Harley Davidson favorita. En 2002, Ibrahim fundó la gira anual en moto Kembara Makota Johor. Cada año, el rey recorría cientos de kilómetros por las carreteras de su estado natal junto a moteros habituales e interactuaba con sus súbditos. Sin embargo, en los últimos tiempos, la edad le ha pasado factura y cada vez se sube menos a la moto. No obstante, tiene aficiones más tranquilas y sólidas, dignas de un multimillonario. En particular, su colección de bastones exclusivos es famosa en todo el mundo. Estos carísimos productos están tallados en maderas preciosas, traviesas de ferrocarril e incluso tarimas de antiguos palacios. La exótica colección del monarca está compuesta por unos 300 bastones. El mismo número de coches de lujo de distintas épocas posee, pero valora más su colección de bastones. Ibrahim también colecciona matrículas de coche únicas. En 2016, compró en una subasta la matrícula de un coche de Fórmula 1 por $180,000. Y recientemente, el rey compró una matrícula Gold 1 por la cifra récord de $320,000. En total, el monarca tiene en su colección más de 100 matrículas raras. El sultán trata por todos los medios de dejar claro que es tan malasio como los demás. Tiene cuentas en Instagram, Facebook y TikTok, y en cada red social tiene más de 1 millón de seguidores. Además, el rey no solo publica noticias oficiales, sino también videos de cocina y recetas. Todo el país sabe que al rey le encanta cocinar y que en ocasiones, obliga a su mujer a salir de la cocina. El monarca no tiene ninguna arrogancia. Su pasión por visitar los restaurantes más corrientes es una prueba de ello. Las páginas de los malasios en redes sociales están llenas de fotos del rey Ibrahim cenando en cafés. Cada vez que se produce una de estas visitas, causa un gran revuelo entre los comensales. El almuerzo del rey se convierte en una sesión fotográfica masiva, y a sus guardaespaldas les salen canas. Lo más importante es que el sultán se preocupa de verdad por sus súbditos. Tras recibir el título más alto, anunció un aumento masivo de los programas sociales destinados a reducir la pobreza. También ha dado algunos pasos importantes para luchar contra la corrupción, que es un gran problema para Malasia. El sultán Ibrahim es muy popular y querido en su estado natal, Johor. En los próximos 5 años, tendrá que ganarse el corazón de todo el país, como hicieron el anterior rey Abdullah y la reina Aziza Amina. Por cierto, es la hermana pequeña del nuevo rey y es muy querida en Malasia, donde la llaman cariñosamente la reina de corazones. Solo podemos desear al brillante e inusual rey éxito y fuerza para cumplir todos sus planes, y a su esposa que se convierta en la nueva reina de corazones de todo el país. ¿Qué opinas del nuevo rey de Malasia? Compártelo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte lo más interesante. Gracias por vernos y por tus likes. Hasta pronto.